Buena instructor, mi nombre es Guido Caicedo, estudio desarrollo de productos electrónicos. En el presente video voy a desarrollar la evidencia GA3-2601045-AA1 evidencia 02. Utiliza los instrumentos de medición para controlar la calidad del producto siguiendo las normas de seguridad. En el presente video voy a desarrollar la actividad o la evidencia 2, llevando a cabo el circuito montado en el simulador y en el protoboard, teniendo en cuenta pues las ecuaciones y los cálculos simulados y en la práctica llevando las mediciones para comprobar que en lo que es en la teoría nos va a dar lo de la práctica. Entonces voy a utilizar los instrumentos a utilizar son el tester o multímetro. Tengo la protoboard donde monté el circuito o la malla. Tengo la fuente de 10 voltios y la fuente de 5 voltios que utilicé un cargador de celular de 5 voltios. Para llevar este procedimiento vamos a proceder a conectar las fuentes. Continuando con nuestra actividad, vemos el circuito a montar. Ese es el circuito que nos da la actividad para desarrollarlo en la simulación y en la práctica. Entonces procedemos a montarlo en el protoboard, donde tenemos el protoboard y el circuito montado. Tenemos la resistencia con las dos fuentes. Tenemos la fuente de 10 voltios, aquí la podemos ver, y la fuente de 5 voltios que es por medio de un adaptador de celular que nos proporciona 5 voltios corriente directa. Procedemos a medir con nuestro multímetro. Vamos a comprobar las tensiones de las fuentes de 5 voltios primero que todo. Entonces procedemos a prender nuestro multímetro en escala de voltaje DC. Vamos a comprobar primero que todo las fuentes. La fuente de 5 voltios, que es la de fuente de celular. Podemos comprobar allá miremos el multímetro, nos da 5 voltios. Listo. Podemos mirar la fuente de 10 voltios. Ahí nos está indicando 10 voltios la fuente. Utilicé una fuente variable y la coloqué en 10 voltios y la medimos, y en el multímetro nos da 9.959 voltios, o sea 10 voltios. Bueno, ya teniendo las dos fuentes, procedemos a hacer las mediciones. Pues ya tenemos la malla o el circuito realizado. Abrimos para tomar la primera corriente I1, abrimos la resistencia que le entra a la fuente de 5 voltios. Entonces procedemos a medirla. Nos da, la medimos en corriente, cambiamos en el multímetro lo que es las puntas, ya tenemos el común, y en amperaje miliamperios. Ahí tenemos que hacer el cambio y llevarlo a la escala de miliamperios, micro miliamperios. Ahí pasamos a miliamperios. Procedemos a hacer acá la medición o el puente con el amperímetro y nos marca 1.2 amperios. Esta es la medida que nos da en la primera I1, en la corriente I1. Ahora vamos a la corriente I2. Procedemos a abrir la resistencia
para hacer el puente con el amperímetro. Abrimos la fuente, la resistencia y hacemos la medición haciéndole puente con el amperímetro, que el amperímetro se prueba en serie. Ahí nos da 1.8 miliamperios. Estamos en la escala de miliamperios, 1.8 miliamperios, listo. Seguimos con la que medimos 1.8 es la I2. Ahora procedemos a la corriente I3. Volvemos otra vez y conectamos y abrimos acá para tomar I3. Tomamos el voltímetro, lo conectamos en serie con el amperímetro y medimos y nos da 4.396 miliamperios. 4.396 miliamperios. Y son los valores tomados en la parte física. Ahora podemos observar en la parte simulada, en el simulador de Tinkercad, los valores que nos dio. Podemos ver que aquí armamos el circuito, ver cómo nos da la evidencia. Lo armamos y lo vamos a simular en ese momento. Y realmente nos da la misma simulación, los mismos valores que nos da en la simulación anterior del ejercicio que nos proponen. Entonces aquí tomamos la corriente I1, nos da 1.09 miliamperios. Tenemos la corriente I2, 2.08 miliamperios. La corriente I3, 4.55 miliamperios. O sea, los valores casi son iguales. No, en la simulación y en la práctica un poco varían. Y tenemos las dos fuentes, la fuente de 5 voltios y la fuente de 10 voltios. Tenemos donde está marcando voltaje y amperaje en miliamperios. Continuando con nuestra segunda actividad, vamos a hacer la medición en un electrodoméstico, en el caso mío la nevera. Vamos a tomarle lectura del consumo para hallar el consumo en kilovatios. Pues la herramienta que nos va a ayudar, tenemos el multímetro, la pinza perimétrica. Con este vamos a tomar la lectura del consumo en corriente, en amperios, y vamos a tomar también la lectura del voltaje. Y tenemos la calculadora y tenemos para tomar la anotación del voltaje y la corriente, y tenemos el recibo de energía que nos indica el valor de kilovatios. Entonces vamos a proceder a medir la nevera. Vamos acá a la nevera y resulta que tenemos la nevera que está, podemos ver que es viejita y resulta que nos ha borrado la etiqueta del fabricante. No tenemos registro de consumo, de cuánto consume en el kilovatio hora. Entonces nos toca que calcular por medio de las mediciones que vamos a hacer. Nos vamos a tomar la medición del voltaje y de la corriente para poder calcular el vatiaje, el consumo que nos va a dar. Voy a prenderla, en este momento voy a prenderla para que nos dé, vamos a tomar la medida. Me tuvo que hacer esto para poderle tomar la medida del amperaje, colocar dos cables. Entonces
tomamos la pinza amperimétrica y la colocamos en amperaje y tomamos lo que es el consumo en corriente directa. En este momento ahí está tomando bien la medida, ¿cierto? Ahí lo colocamos en alterna y en amperaje. Vamos a meterlo en un cable, en un conductor, y nos marca 2.12 amperios. 2.12 amperios. Se puede observar allí el consumo, 2.12 amperios. Es el consumo en corriente. Y la medida del voltaje, lo vamos a hacer, lo cambiamos de acá de la pinza a voltaje alterno. Ahí lo podemos medir. Esta es la entrada de 115 voltios. El voltaje que le está entrando alterno al motor de la nevera es 115 voltios. Y tenemos un consumo de 2. Volvemos a rectificar otra vez el consumo en corriente. 2.10 amperios. 2.10 amperios, que es lo que nos marca la pinza. 2.10 amperios. Entonces tenemos 2.10 amperios. Esa es la corriente. Y tenemos voltaje 115 voltios. Entonces vamos a hacer los cálculos para hallar lo que es el vateaje. Con esta información que tomamos en este momento, voltaje y amperaje. Entonces vamos a hacer los cálculos. Continuando con los cálculos, vamos a hallar el consumo real de la nevera. Entonces tenemos que, para hallar la potencia, tenemos la fórmula: potencia es igual a voltaje por corriente. Sabemos que en las medidas nos dio el voltaje 115 voltios, en la corriente 2,10 amperios. Hacemos el reemplazo en la fórmula: potencia igual a 115 voltios por 2.10 amperios igual a 241.5 vatios. Entonces vamos a hallar lo que es el consumo de la nevera en el día y el valor que nos va a costar el kilovatio diario, o el valor de la nevera que consume. Entonces tenemos consumo en el día de la nevera, tenemos 24 horas, sabemos que en un día son 24 horas. Lo voy a hacer de acuerdo a lo que dice la evidencia, que lo hagamos de cada 2 horas, que sea intermitente para prenderla, que sea cada 2 horas, o sea, de 24 le quitamos 12 horas, prendiéndola cada 2 horas. Entonces tenemos el consumo hallado que medimos, son 241.5 por 12 horas del día que va a trabajar la nevera. Son 2.896 vatios, 2.898 vatios. En estos vamos a hallar el consumo real en kilovatios. Como el consumo nos llega, el valor que nos cobra la empresa de kilovatio es por hora, entonces vamos a hallar aquí. Tenemos 2.898 vatios, lo dividimos en 1000 porque un kilovatio es 1000. Entonces nos da 2,8 kilovatios hora. Eso es el consumo en un día. Entonces, ya teniendo ese consumo en un solo día, vamos a ver el valor que nos va a costar ese día, el valor que consume la nevera en pesos. Tenemos, la empresa nos da el valor de kilovatio 976.16 pesos, que es el valor del kilovatio, tarifa kilovatio aplicada. Entonces vamos a reemplazar acá y lo multiplicamos por los 2.8. 976 por 2.8 nos da 2.732 pesos, el valor
que me cobra la empresa en el día, en un día. Como aquí me llega el valor del recibo es cada 2 meses, entonces aquí yo lo tendría que multiplicar esos 2.732 pesos que van el día por los 2 meses, o sea, 60 días. Son 2.732 por 60, nos daría 163.920 pesos el consumo los 2 meses. Eso es lo que consume la nevera en los 2 meses. Entonces, revisando el consumo en el recibo, lo que me llega, lo que yo consumo son 226 kilovatios en los 60 días, en los 2 meses. Menos lo que consume la nevera, que sería 168 kilovatios en los 2 meses. Eso es lo que me consumiría la nevera aquí, según la multiplicación que hice por los 60 días, 2,8 kilovatios hora por los 60 días nos da 168 kilovatios, que es lo que consume la nevera en los 2 meses. Entonces, esos 226 y el resto 268 nos da 58 kilovatios, que es el consumo de los otros aparatos, como es el televisor y los bombillos, que son de ahorradores. O sea que lo que más consume aquí prácticamente es lo de la nevera. Entonces tocaría que, para evitar el consumo que estaba pensando, era de pronto aumentarle más el tiempo o desconectarla en el día, mediodía, unas 6 horas, para evitar el consumo, porque es que me está comiendo prácticamente, me consume más en la nevera que lo que consume los bombillos y el televisor. Entonces, en eso voy a hacer, voy a eliminar menos tiempo de encendido de la nevera para evitar consumo, porque realmente lo de los motores, pues, es lo que más consume en la nevera. Es lo que yo tengo aquí, la única, la nevera, y la lavadora, pues es muy poco lo que prendo. Yo creo que eso sería todo por el momento.